La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy tenemos un invitado que no requiere presentación, porque es ampliamente conocido en el país, el ingeniero Osiris de León, geólogo, ambientalista, político, comunicador. Y amigo nuestro. Cosas, y amigo nuestro. Y uno de los hombres más solicitados cuando tiembla la tierra, cuando hay huracanes, cuando hay sequía, en todos los programas. Osiris, buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias por esa hermosa presentación. Buenos días, Jacqueline. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando con ustedes aquí tempranito. Vamos a comenzar con la sequía, Osiris. ¿Y qué es lo que está pasando? Se trata, porque yo veo que te hablan de 7 sequías recientes históricas. ¿Esto es un tema estacional o es consecuencia de lo que se llama el cambio ambiental, el cambio climático? Es correcto. Tiene que ver directamente con el tema del cambio climático. Si tú tomas el historial del comportamiento de las temperaturas en el Pacífico y en el Atlántico, te vas a encontrar un periodo de mucho calor en el Pacífico, que llamamos el fenómeno del Niño, y luego viene un periodo de aguas frías en el Pacífico, que llamamos la Niña, y se repite. Curvas rojas hacia arriba de calentamiento, curvas azules hacia abajo de enfriamiento. Siempre que tú tengas el proceso de calentamiento en el Pacífico, el vapor de agua se concentra en el Pacífico y la resequedad se concentra en el Atlántico. En tu caso, como tú eres caribeño, tú eres impactado por la resequedad del Atlántico. Ya no te llueve como te llovió el año en que había resequedad en el Pacífico y la humedad aquí. Son como dos piezas de En ese caso es cuando se producen muchas tormentas tropicales y muchos fenómenos. Sí, hay mucho vapor de agua. El niño que produce la lluvia. Aquí la niña. La niña. Y el niño allá. Y el niño allá. Al niño allá. ¿Por qué? Porque es un tema de temperatura y vapor de agua. Hay mucha radiación solar. Le llaman el niño por la fecha, ¿no? Por la fecha, por 24 de diciembre. Era el día que los pescadores de Perú se pasaban todo el día en el mar tirando el anzuelo, tirando la malla y no conseguían un solo pescado. Cuando se investigó científicamente, se encontró que la subida de las temperaturas en la superficie del Océano Pacífico, en la franja ecuatorial e intertropical, generaba una corriente de aguas cálidas que iba por debajo del mar, daba la vuelta frente a Chile, venía hacia arriba, sur-norte, por el litoral occidental de Sudamérica y los peces se ahuyentaban. Por eso los pescadores que estaban acostumbrados a una gran pesca diaria, de repente el día del Niño no encontraban nada que pescar. Y por eso se le llama el fenómeno del Niño. A ese periodo de calentamiento de la superficie del Océano Pacífico, entonces cuando termina ese ciclo de calentamiento, el agua vuelve y se enfría. En el calentamiento, las temperaturas suben 1, 1.5, 2, 2.5, a veces 3 grados Celsius. Cuando suben 3 grados Celsius, cuando más vapor de agua se produce en el Pacífico, más cantidad de lluvia tú tienes en la franja occidental de Sudamérica. Te llueve hasta en el desierto de Atacama, que nunca llueve. Sin embargo, cuando tú tienes ese niño acentuado, te llueve mucho. Ahora no. Ahora tú tienes un niño moderado, un niño intermedio, con temperaturas de 1 a 1.5 grados Celsius. Te queda a la mitad. Pero se concentra la humedad en el Pacífico, te trae la resequedad para el Atlántico, y entonces aunque te llega viento del este y viento alisio del noreste, viene seco, viene sin vapor de agua. Lo que produce la lluvia no es la nubosidad, es la cantidad de vapor de agua que trae la nubosidad. Es como el limón, tú compras un limón en el supermercado, tú lo ves muy bonito, grande, verdecito, cuando tú lo cortas, lo exprimes, no te sale nada porque estaba seco. Así te viene la humedad. Cuando esa nubosidad que tú la ves y tú dices, va a llover, no te llueve porque no hay suficiente vapor de agua. Cuando la gente te dice, no, la sequía es porque los haitianos están deforestando. No, nada que ver una cosa con la otra. La sequía en el momento actual es una sequía regional. Te está lloviendo, te está produciendo sequedad en todas las Antillas Menores, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Haití, en Jamaica, en Cuba, en Venezuela, en Colombia y en Centroamérica. Es regional caribeño. Por eso yo lo advertí en agosto
Cuando yo hablo del tema, digo amenaza de una nueva sequía y lo publico en la prensa. Y es lo que motiva al Ministerio de Agricultura a convocarnos a una reunión con el presidente de la República para tratar el tema una semana después de eso. Yo lo publiqué el 6 de agosto y la reunión con el presidente fue 13 de agosto y ahí se tomaron medidas. Cuando alguien te dice que no se tomaron medidas, sí se tomaron medidas y se publicaron. Porque hubo una rueda de prensa ese día desde el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional y se le dio a conocer a todo el país que no se iba a autorizar la tercera siembra de arroz porque no habría agua, porque venía una sequía. Y no se produjo. No se autorizó. El banco ahí estaba en esa reunión con el presidente todo el sector agro. Pero ahora hubo otra reunión recientemente. Sí, el jueves pasado. Tuvimos otra reunión y se ratificó todo lo que se había acordado el día... No va a haber siembra de primavera de arroz. Sí, pero controlado. Controlado porque hasta ahora tú solamente tienes 2 presas con suficiente caudal. Atillo, que al día de hoy tiene 195 millones de metros cúbicos de agua, y Monción, que al día de hoy tiene 100 millones de metros cúbicos de agua. Las otras están pero muy Valdesia no está crítica. No, Valdesia es la única presa que está recibiendo mucho caudal. Valdesia te está recibiendo suficiente caudal como para garantizarle agua a la capital, a San Cristóbal y a Baní. Sin embargo, no te pasa igual con Rincón, que te abastece el Cibao Central. A Rincón le está entrando al día de hoy 1 metro cúbico por segundo. Eso no es nada. Eso es seco. Eso es seco. A Monción al día de hoy le están entrando 2 metros cúbicos por segundo. Eso es seco. Y a Sabaneta le están entrando 3 metros cúbicos por segundo. Eso es seco. Ahora, Va a llover en mayo. Sí, ¿Tú te la segunda atreverías? mitad de mayo. Los pronósticos del IRI, que es el Instituto de Investigación Regional, son de que no va a llover. pero en Sin mayo- embargo, yo entiendo, faltan 2 meses. sí, faltan 2 meses. Yo entiendo que lo que tú necesitas en mayo es un disturbio tropical. Depresión tropical, onda tropical, tormenta, lo que tú puedas tener. Menos Que- un ciclón. Menos ciclón, pero si es un ciclón débil, categoría Débil, 1, nos ayudaría. nos ayuda. Porque tú lo que necesitas en mayo es lluvia por 3 días, que te caigan 300, 350, 400 milímetros de lluvia en 48 o en 72 horas. Y esa lluvia te llena los embalses, sobre todo si te cae en el sistema central. Todo lo que es la porción central de la cordillera central. Ahí donde están las cabeceras de los principales ríos. Entonces con eso ya tú resuelves, porque almacenas agua otra vez. Y con esa agua, entonces tú distribuyes en acueductos y canales de riego. Pero antes de eso, se van a morir más reses y va a haber problemas en la agricultura. El INDRI está llevando agua, el INAPA está llevando agua, el INDRI ha perforado cientos de pozos. No todos están equipados, evidentemente, porque aquí hay una combinación de 2 cosas. Una cosa es el servicio del INDRI y del Ministerio de Agricultura de facilitarte a ti como productor, ganadero o agrícola la máquina perforadora para hacerte un pozo. Pero falta la bomba. Pero falta la bomba que debes ponerla tú. Y la electricidad. ¿Ves? Entonces a veces algunos productores dicen, bueno, sí, me hiciste el pozo, pero el pozo no está equipado. Entonces de algún modo hay que buscar una bombita y sacar el agua. Pero el pozo está hecho. Pero hay agua Sí. en el del pozo. No, pero no en todos los sitios. Fíjate qué pasa, es un tema importante. Tú has hecho una pregunta que es fundamental. No en todo, y me acaba de preguntar uno de los técnicos que trabaja con ustedes aquí en este programa, si en el lugar donde ellos tienen una tierra por el noroeste hay agua. No, ahí no hay agua. O sea, no en todo lugar hay agua. Es decir, no por tú hacer un pozo Tú tienes agua tubular. donde tú tienes debajo un material permeable de alta conductividad hidráulica. Grava, arena, roca fracturada, ahí tú tienes agua. Ahora, donde tú tienes arcilla, donde tienes limo, o donde tienes una roca impermeable, no tienes agua. Aquí en la capital, tú puedes hacer un pozo en cualquier lugar y tienes agua. Y hay Pero agua. no es lo mismo en Santiago. En Santiago tú no puedes hacer un pozo porque pierdes el tiempo y el dinero porque no hay agua subterránea porque es arcilla. Igual en Mao, salvo que tú lo hagas en la orilla del río. Aquí la ventaja que tú tienes es que tú viertes aguas negras aquí y sacas agua por acá. La reciclan. En una torre hacen eso. Sí, sí, en todas las torres se hace. Tira agua Todas negra las torres y esa agua tienen- negra sí se recicla. Todas las y torres sale tienen por esos 2 así, pozos. sí. Tienen un pozo filtrante a través del cual se descargan los inodoros, Sí. los fregaderos, los baños, todo, y otro pozo al lado por el cual suben agua Suena para la así. cisterna. Y el agua sube contaminada, cargada de coliformes fecales, evidentemente. Esa es una realidad que tenemos que resolver en el mediano plazo. Oh, De hecho, Dios. esa planta de tratamiento
que la CAS acaba de construir ahí en la avenida Jacobo Masluta, en Santo Domingo Norte, busca eso. Pero eso ahora es solo una parte. Sí, porque va a tratar... Aquí se necesitan como 4 plantas así. Claro, un poquito más. Va a tratar los desechos residuales de 450,000 personas. Quiere decir que como aquí somos 3,5 millones, vamos a necesitar como 8 plantitas así. Osiris, ¿cómo se puede preparar la República Dominicana para enfrentar esta sequía y las que puedan venir en el futuro por razones que no dependen necesariamente de lo que esté ocurriendo en nuestro país? Tú explicabas que era una situación regional. Entonces, ¿cómo blindarnos o cómo protegernos para sequías futuras? ¿Cómo se blindaba el campesino, abuelo tuyo, bisabuelo tuyo, que él vivía en el campo y entonces él buscaba a quien le construyera un aljibe, le ponía un techo de zinc con una canaleta perimetral y esa canaleta la conectaba a otra canaletica vertical y de ahí entonces a ese aljibe? Cada vez que le llovía quizás 2 veces al mes o 3 veces al mes, el agua él la almacenaba. Tú debes hacer lo mismo. Es decir, si construimos más presas en nuestros cauces, tenemos más capacidad de almacenamiento. Si el país tiene que hacer más presas. Claro. Pero tú sabes por qué tú, Ramón Núñez Ramírez, tú no estás haciendo una fila por ahí, por el río Sama o por el río Isabela con una lata de agua. Porque tenemos presas. Fíjate, al jueves, cuando la rueda de prensa... Gracias, doctor Balaguer. Al jueves, Ramón, mira, al jueves... Se lo debemos al doctor Balaguer. No, pero claro. Sí. Pero cuando yo te estoy diciendo que al día de hoy a la presa de Rincón le está entrando 1 metro cúbico por segundo, fíjate tu respuesta inteligente y rápida. Eso es nada. Eso no es nada. 1 metro cúbico por segundo. El que sabe de agua. Aquí tú necesitas que te entren 6 por lo menos. Claro. Valdesia da 6. Valdesia 6,5. 6,5. Y eso no cubre. No. Tú necesitas los otros. No, esa es la tercera parte. Porque tú necesitas barrera de salida, necesitas Isa, Mana, Duey, Guananitos y súmale los campos de pozo de Matamamor, Los Morenos, La Joya, La Catalina y El Naranjo. Lo que te llega de Valdesia es el 30% de lo que tú tienes aquí en la capital. Si tú no tuvieras barrera de salida, si tú no tuvieras los campos de pozo y si tú no tuvieras Isa, Mana, Duey, Guananito e Isabela, el agua que te manda Valdesia no te alcanza y son 6,5 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida en que tú tienes más capacidad de almacenamiento de agua, tú tienes más capacidad de respuesta a lo largo de la sequía. A lo largo de la sequía. Mira, el jueves pasado, cuando tuvimos la rueda de prensa en el Palacio, teníamos 570 millones de metros cúbicos de agua como volumen útil en nuestras presas. Hoy tenemos como volumen útil 535. Ya consumimos 35 millones de metros cúbicos de agua. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, a los ríos le está entrando 1, 2, 3, 4 metros cúbicos por segundo. ¿Pero cuánto le estamos sacando desde la presa? 8, 10, 12, 14, 18, 20, dependiendo de la presa y dependiendo del compromiso que tiene esa presa. Tú tienes compromiso con Tavera, con Santiago. Pero llegamos a mayo. Sí, llegamos a mayo. Siempre y cuando en tu casa tú hagas el compromiso religioso, formal, contigo, con Dios y con la sociedad de economizar el agua. Pero eso tiene que replicarse en millones de personas. ¿Perdón? Del país, eso tiene que replicarse. Claro, eso, buen tema. Ese fue mi planteamiento el pasado jueves. Una Así campaña. como lo dijiste tú, una campaña. Cuando me tocó hablar, dije, necesitamos urgentemente una campaña de concienciación a la población mañana, tarde y noche. Porque si lo decimos en la mañana, en la tarde ya se ha olvidado. Repetirlo, que hay que economizar el agua. Se aprobó eso y ya la Dirección de Comunicación de la Presidencia está desde el pasado sábado diseñando esa campaña para colocarla ya posiblemente esta misma semana. Vamos a una breve pausa, Osiris de León. Volvemos en unos minutos. Bueno, en Telematutino 11 esta mañana tenemos un plato fuerte. Se trata del ingeniero Osiris de León, geólogo y ambientalista. Bueno, en medio de este panorama sale a relucir, Osiris, muchas cosas que son debilidades en nuestro país. Como por ejemplo, vemos deforestaciones en los haitises, por ejemplo, en áreas protegidas. Los ríos los están desnudando con las arenas, con la sacada de agregados y demás. Y en medio del discurso del presidente del día de ayer,
se nota en cierta forma una incoherencia porque eso no va acompañado de una política justamente para preservar el medio ambiente que sea efectiva. Y también una planificación a futuro, como son las presas, por ejemplo, para blindarnos con ese tema. ¿Qué se puede hacer? Y si está de acuerdo con que hay una incoherencia en ese sentido. Mira, hay un tema que evidentemente tenemos que enfrentar y es la de la protección de los recursos naturales. No es tan sencillo porque necesitamos muchos recursos. El sector ambiental es transversal a toda la sociedad y a todos los sectores productivos. Por tanto, debía ser uno de los ministerios que tenga más personal técnico y personal de supervisión. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, toma los Haitises, que tú lo acabas de mencionar. Los Haitises tienen 1.710 kilómetros cuadrados de extensión superficial. Es un parque nacional desde julio del año 1996, cuando Balaguer lo incluye en el decreto 233/96. Ahora bien, tú necesitas decenas de guardaparques que estén ahí vigilando cada día, supervisando, con radios de comunicación para dar cualquier alerta. ¿Por qué? Porque hay una invasión permanente. ¿Tratando de qué? De captar tierra para sembrar yautía, para sembrar jengibre y que se te talan el bosque. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de dos maneras. Primero, te cortan bajito y luego le prenden fuego. Oh, Dios. Ya el área desmontada, desnuda, con la ceniza que les sirve a ellos de fertilizante, viene con la cosecha. Pero no te da más de una o dos cosechas. Esos fuegos son provocados. Claro, son provocados todos. Ahora, tú no tienes suficiente personal. Yo soy partidario de que nombremos suficiente personal como guardaparque. Ok, pero los militares que no están haciendo nada, esa es. Los enviemos allá con una dieta adicional pagada por el ministerio para cubrir eso, vigilar y que nadie esté ahí en eso. Porque es la gente, o sea, quien está desmontando el bosque no es la autoridad, es la gente. A veces son nacionales extranjeros. Ahora, y otras veces son dominicanos. Un paréntesis, yo recuerdo que hace unos años, cuando se pretendía instalar una fábrica de cemento, Ramón, era en los Haitises. En los Haitises, en Gonzalo. Gonzalo. Se hizo una campaña nacional que decía los Haitises también son míos. Así es. Sin embargo, yo veo que ahora están depredando los Haitises y yo no veo esa campaña. Y me resulta muy extraño eso. Sí. Que antes los Haitises eran de ellos cuando iban a construir en Gonzalo y de repente ya los Haitises no son de nadie. Cuando el daño está focalizado en una empresa pública o privada, es más fácil asumir esa lucha que cuando el daño está disperso en centenares de ciudadanos extranjeros que entran de manera clandestina, de noche, de madrugada, se te refugian en las cuevas y cuando ven que llega la autoridad, salen corriendo. Era el caso de Valle Nuevo. Cuando yo subo a Valle Nuevo... Yo te iba a preguntar a Valle Nuevo porque tú fuiste el que hiciste la denuncia. Claro, hice la denuncia. ¿Qué está pasando en Valle Nuevo ahora? En Valle Nuevo, la mayor cantidad de gente del bloque norte, del convento, de la Siberia, esa gente fue desmovilizada. Ya no está ahí. Ahora, la gente del lado sur, la gente de la Horma, la gente de la Nuez, todavía está ahí. Sigue o sea, ahí. del lado de Ocoa todavía están ahí. Del lado de Constanza ya no están ahí. Fueron movilizados hacia Villapopi. Y entonces, los que se quedaron del otro lado. Hay que desmovilizarlos. No, porque es un parque nacional. Salió Domínguez Mira, Brito de Medio Ambiente. El Parque Nacional de Valle Nuevo está en el mismo decreto 233 donde están los Haitises. Si hay dos zonas que entraron al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de manera conjunta, de la mano, fueron Valle Nuevo. Los Haitises son clave para la lluvia. Claro, los Haitises tienen una ventaja. En los Haitises te llueve más que aquí en la capital. En los Haitises te caen en promedio 1.800 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Ahora, tú ahora vas, recorres los Haitises a pie, en helicóptero, en avioneta y no encuentras una gota de agua superficial. ¿Dónde está el agua? Bueno, se infiltró el subsuelo. ¿Qué implica eso? Que en los Haitises tú tienes una recarga neta anual de 1.100 millones de metros cúbicos de agua. Es tu reserva estratégica para cuando tú tengas que abastecer de agua a Bávaro, Punta Cana, que ya hay un problema de intrusión salina por los pozos, tú vas a tener que moverte hacia los Haitises, comenzando ahí en Sabana de la Mar, a hacer pozos y desde ahí llevar el agua para Miche, para Macao, para Punta Cana, para Bávaro. Entonces, luego en la capital, cuando ya Valdesia no te dé lo que te está dando hoy, y cuando Jaina no te esté dando lo que te está dando hoy, y además esté creciendo la capital, tú vas a tener que acudir a los Haitises a sacar agua subterránea para abastecer la capital. O resucitar el proyecto Madrigal. Pero el proyecto de Madrigal, en cierto modo, lo que va a hacer es regularte algo que ya tú estás captando. Recuerda que tú tienes a ISA
Mana, Duey, Guananitos. Entonces, toda esa agua se va a retener ahora ahí en Pedro Brán y ahora tú la vas a administrar de forma más eficiente porque vas a tener una sola captación y no 4 o 5 captaciones distintas. Vas a tener una sola para todo Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Suroeste. O sea, te va a dar el agua de Pedro Brán, el agua de los Alcarrizos, de Pantoja y el área de los kilómetros, como le llama la gente, en la avenida Independencia. El 12 de la Sánchez, toda esa zona te va a dar agua. Entonces, ahí es donde tú tienes que concentrar ese programa, pero la gente se ha resistido. Ahorita tú, Jacqueline y yo estábamos hablando de las presas de Balaguer. Balaguer no solamente tuvo el mérito de hacer las presas, hizo las presas en contra de la oposición, de una comunidad ambiental que no quería presas, porque entendía que las presas te dañaban el medio ambiente, te obstruían la corriente fluvial, te desplazaban la comunidad y que te dañaban la flora. Todavía el día de hoy hay gente que mantiene ese discurso y lo mantiene de manera pública. Te dicen que el mejor reservorio que hay es el bosque. No, el bosque tú tienes que protegerlo porque el bosque es un elemento aliado complementario que toma agua del subsuelo a través de las raíces, lo incorpora en su proceso de fotosíntesis a la atmósfera vía la evapotranspiración. ¿Qué es lo que hace el árbol cada día? Él toma agua del suelo, ¿verdad? Toma la luz solar y toma el dióxido de carbono que está en la atmósfera. Forma hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono lo utiliza como su nutriente diario, pero él respira igual que tú, igual que tú, igual que yo. Entonces, cuando él respira, ahí sale vapor de agua. Y ese vapor de agua se suma al vapor de agua que trae la nubosidad, aumenta el tamaño de las micropartículas de vapor de agua y ahora la gravedad hace el resto, provocar la lluvia. ¿Por qué te pasa una lluvia, digamos una nube y no te produce lluvia? Porque esa nube lleva micropartículas de vapor de agua tan pequeñas que la gravedad no puede atraerla y ella sigue. Ahora, si ella está ya gordita, grandecita, como dicen los muchachitos, ahora ya el peso motiva que la fuerza gravitacional actúe sobre ella y cae en forma de lluvia. El papel del bosque es complementar, pero no hacerlo solo. Si tú no tienes vapor de agua en el Caribe, porque tienes una sequía, aunque tú tengas vapor de agua que emite el bosque, no tienes lluvia. Porque el vapor de agua que emite el bosque no es suficiente para generar la lluvia, pero sí es suficiente para complementar lo que le falta al aire cuando el aire viene cargado con suficiente vapor de agua. Y eso hay que destacarlo muy bien cuando vamos a analizar el tema. Por tanto, no es cierto de que el mejor sistema de almacenamiento de agua que tú tienes es el bosque, porque cuando te llueve torrencialmente por una tormenta, por un huracán, una depresión tropical, una vaguada, lo que sea, esa agua, si tú no tienes dónde almacenarla, termina almacenada en el mar. Y cuando ya llega al mar, se mezcla con el agua salada, una salida de 35,000 partes por millón, ya tú no puedes aprovecharla. Osiris, todavía tú sigues pensando lo que decía el doctor Balaguer, que el mejor ministro de Agricultura era un buen aguacero. La lluvia sigue siendo válida. Sigue siendo válido. Balaguer tenía toda la razón. Era la experiencia que hablaba, y no era Balaguer, era la experiencia que estaba hablando. Dice, el mejor ministro de Agricultura es la lluvia. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor experto en tema agrícola. Y si no tienes agua, no puedes cultivar. Sin embargo, si tú no sabes mucho de agricultura, pero te llueve diario, entonces tú tienes agua suficiente para todo tipo de cultivo. De ahí que él tenía razón cuando decía que el mejor ministro de Agricultura en cualquier gobierno es la lluvia. Osiris, como siempre, muy agradecido de tus explicaciones. Gracias, Ramón. Gracias. Tan claras, ¿no? Y de la necesidad de construir presas. Claro. Hay que construir presas. Y de ahorrar Esa agua. obligatoriedad. Nosotros debíamos poner en el presupuesto anual una presa. Para todos los años. Es más, el dinero que aporta la minería, tú debías destinarlo exclusivamente a construcción de presas, como hizo Balaguer con el tema de Higüey y Aguacate. En la renegociación de Falcon Bridge especializó el dinero para la construcción de Higüey, Aguacate y el acueducto Valdezia-Santo Domingo. El que más ha hecho por el medio ambiente, Balaguer. Balaguer fue un preocupado por el medio ambiente porque fue el que paró los aserraderos en el año 67 mediante el decreto 209-67 y gracias a eso hoy día la cobertura forestal es cerca de un 40%. Si no, aquí tuviéramos pelado. Cuando Balaguer llega al poder en el año 66, ¿tú sabes cuál era la cobertura forestal? De acuerdo al inventario que hizo la OEA. 12%, de un 80% que teníamos para 1930. Quiere decir que aquí los aserraderos se comieron cerca del 70% del bosque nacional. Y es después de esa medida de prohibir los aserraderos cuando el bosque comienza gradualmente a recuperarse. Wow. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, Osiris de León. Gracias Osiris. Amables televidentes, nos vamos a la recta final.